Se termina la campaña, mañana a las 10 de la mañana ya comienza la veda, a pesar de que faltan todavía 3 días para que vayamos a las urnas, y vamos a tomarle la temperatura a estas elecciones, a ver cómo han quedado parados los candidatos, cuáles son las expectativas, qué se piensa, por ejemplo, de la participación. ¿Habrá una especie de voto bronca? ¿Hay reticencia a ir a votar? Tenemos 2 periodistas invitados, además de Almudena, que está con nosotros siempre. Se suman Roberto Caferra y Damián Schwarten a esa mesa. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Pablo. Bueno, Roberto, ¿hay por ahí una idea? Yo te he escuchado acá hablar con nosotros del famoso voto bronca del 2001. ¿Hay una posibilidad de que eso pase de algún modo, que se exprese, por ejemplo, con una baja presencia en las urnas? ¿Cómo lo ves? Pasaron 20 años y de situaciones incompletas también. La política está muy distanciada de las soluciones de los problemas de la gente. Esto se va a sentir. Hay mucha gente que no le gustan los oficialismos, va a votar contra el oficialismo, sea cual sea la opción y la candidatura, y esto lo vimos como una estrategia. Pero como a nivel informativo hay grupos políticos que disputan o debaten con los oficialismos que están preocupados por el clima del domingo. No sé si lo notaron, si va a ser frío, si va a llover, si la gente va a ir a votar. Necesita la oposición, obviamente el voto bronca también necesita, para hacer sentir el cambio de los gobiernos, que vaya la gente a votar, porque si no el ausentismo favorece a las corporaciones o a los grupos donde se moviliza la militancia. Pero sí, la ambulancia que recoge heridos en esta democracia, a 40 años de 1983, es aún un saldo pendiente, ¿no? Almudena, Damián, ¿qué piensan al respecto? Y justo con Damián estábamos intercambiando algunos datos sobre el ausentismo, pero también el voto en blanco, y hay 2 provincias que ya votaron en las PASO y que tuvieron muy baja concurrencia, que fueron el Chaco, que no llegó al 60%, y también Mendoza, que estuvo cerca del 70, 66,4%, es decir, participación muy baja en las PASO. ¿Ocurrirá eso en Santa Fe? Yo les digo que en la calle, cuando hay mucha indignación, por ejemplo, por el tema de inseguridad principalmente en la ciudad de Rosario, hay mucha gente que convoca eso, a no ir a votar como una forma de mostrar el enojo, que a la vez es la única herramienta que tenemos votando de poder cambiar las cosas. Por eso podría decirse que es una contradicción, pero que bajó la participación y que en muchos lugares el voto en blanco incluso ha sido la segunda fuerza más votada en Tierra del Fuego. Para poner un ejemplo, cuando no se sabe a quién votar, puede ser que nos sorprenda Santa Fe en ese sentido. En los últimos comicios del 2017 para acá, entre 2017 y 2021, hubo una caída del 10% de la asistencia en las PASO. Estábamos en el 70% y en las últimas PASO en Rosario, en el 2021, votó el 60%. Si se llegara a repetir esa tendencia, es decir, una caída de 5 puntos entre elección y elección, estaríamos hablando de una votación de muy bajo porcentaje, de muy baja asistencia, porque sería del 55%. Ahora, particularmente yo creo que eso no es una expresión de la bronca, sino más bien del desencanto, de la poca confianza que genera la política y el poco incentivo a la ciudadanía de participar de lo que pasa el domingo, que es la elección de los candidatos. No es ni siquiera la elección de las autoridades, sino de los candidatos. En particular, entiendo que la expresión del voto bronca, como decía Almudena, es mucho más efectiva votando, ya sea contra el que querés castigar, si querés castigar a alguien, o como fue en el 2001, ¿no? En la época cuando el voto en blanco era mayoritario, el voto blanco y el impugnado era mayor al de los candidatos más votados. Bueno, tenemos... te quiero decir una cosa más. Yo miraba las boletas únicas antes de empezar con esta charla, y es muy difícil que el electorado vote como si fuese una interna, como si fuesen unas primarias, porque casi no se distingue los grupos políticos que se están votando, si queremos participar en una interna, porque al final mucha gente yo creo que termina votando como si fuesen las elecciones generales y no participando de una interna, a no ser que estén muy interiorizados en política. Me parece a mí, no sé si las vieron. Sí, totalmente de acuerdo, es cierto, porque es una nómina en la que aparecen uno debajo del otro. Ahora, hay 5 categorías, hay muchos micromundos, porque cada agrupación tiene su propia campaña. Roberto, te llevo a quizás la más encarnizada de todas, que ha sido la de Unidos para Cambiar Santa Fe, en la categoría gobernador. ¿Le va a sacar rédito político en las urnas la candidata Lozada a toda esa agresividad verbal que ha tenido contra Puyaro? ¿Cómo lo ves? La verdad que no lo sé, en realidad, porque creo que el fuerte de Carolina Lozada no era la agresividad, era la imagen sonriente que mostró sí en la ciudad de Santa Fe y no la enojada que tenía acá en Rosario. Pero para algunos el enojo, la bronca o la mandíbula cerrada
y fuerte es parte también de la expresión política que necesita la población. Porque yo, inclusive con este voto desencantado, pienso como votante, no como cronista de este tiempo, si ganando Losada, ganando Puyaro o ganando quien fuera, la realidad va a cambiar. Si en el 2024 va a desaparecer el narcocrimen, los muertos, las organizaciones policiales corruptas, y cómo atraviesa la política esa corrupción. Entonces, en la realidad es que no vamos a votar, y es un ejercicio para también debatir la funcionalidad de la democracia. Las mayorías deciden con su voto quiénes gobiernan, pero las realidades cambian. Entonces, independientemente si gana Carolina, si gana Maxi Puyaro, Mónica Fein, o la opción del peronismo que pudiera defender la idea del gobernador, creo que las cosas no van a cambiar mucho en el 2024 porque los problemas son inmensos y han crecido demasiado. Y eso creo que hay un sector del electorado que lo percibe, independientemente de la sonrisa o el enojo de Carolina Losada. Damián, ¿Puyaro sale ganando con su silencio? Es una estrategia inteligente en el marco de la campaña agresiva que plantea Carolina Losada, digamos, no salir a contestar, porque cuando uno contesta de alguna forma termina asumiendo algo de lo que el otro está diciendo como al menos discutible, y lo que hace Puyaro es decir esto que dice Losada no tiene ningún asidero. Ahora, también hay que decir que si bien Puyaro, él, a diferencia de Losada, no salió directamente a atacar a Losada, sí lo hizo a través de distintas usinas. Si, por ejemplo, analizamos todo lo que el sector de Puyaro invirtió en publicidad en redes sociales y cómo en esas redes sociales se atacó a Losada por no tener experiencia o por no vivir en Santa Fe, bueno, hay que pensar que la campaña agresiva en realidad estuvo de los dos lados. En uno con la propia candidata poniendo el cuerpo y la cara, en el otro con el candidato preservando su figura, pero alentando evidentemente a que hoy, con distintos mecanismos que hay para hacer campaña, se plantearan cuestiones que degradan a su adversaria interna. Almudena, ¿y en ese río revuelto puede salir ganando en algo Mónica Fein, que está ahí tratando de posicionarse aparentemente en las encuestas tercera? Yo creo que sí, aparte ella tiene un aval que es su gestión en la ciudad de Rosario, pues los otros dos, bueno, sí, cuenta Maximiliano Puyaro con su cargo de ministro de Seguridad en la provincia, pero creo que tanto Puyaro como Fein se pudieron permitir en las entrevistas mostrar su programa, mostrar las ideas que quieren llevar. Sin embargo, Losada, al estar posicionada en ese papel de atacar más a Puyaro para lograr ganar la interna, creo que no se conocen tanto sus apuestas o las ideas que quiere llevar a cabo si gana como gobernadora. Es la impresión que yo tengo, centrándome solo en las entrevistas que han tenido. Y creo que Mónica Fein intentó meterse de alguna manera en esa interna, en esa disputa, pero la dejaron de lado finalmente porque la rivalidad mayor era entre ellos dos, y quizás sí que puede beneficiarse, pero creo que más bien en la parte ideológica, por un sector de la población que la vota más por su ideología, que quizás se diferencia bastante más de Losada y de Puyaro. Roberto, vayamos a Juntos Avancemos. Ahí la campaña de Lewandowski fue discreta, fue tranquila, fue calma. Hasta en algún momento mereció alguna crítica de parte de las esferas nacionales. ¿La tiene ganada? ¿Por eso fue tan tranquilo? Vos sabés que estábamos hablando con los chicos antes de entrar y pareciera, ¿no?, que por lo menos ese es el ánimo. Una campaña de muy bajo perfil. No queda claro si Lewandowski es el sucesor de Perotti, de las políticas de Perotti, si es el representante del gobernador, si está cómodo saliendo en la foto, en los afiches con el gobernador, y si el gobernador está claro, si está cómodo con Lewandowski como su representante en la continuidad de las políticas de Santa Fe. Es muy raro, yo creo que están jugando, por lo menos ese sector del pensamiento político, que termine las pasos de las primarias, definir, creo que va a ganar Lewandowski según las encuestas previas, y a partir de allí comenzará una nueva campaña electoral. Igualmente hay algo que también al electorado ofende, bueno, por lo menos del lugar. Lewandowski fue electo hace 2 años senador. Si pierde, es 4 años más senador nacional para la provincia de Santa Fe. Pareciera que su carrera política no va a perder si él pierde la elección. Y eso también está sobrevolando, por lo menos la especulación y la conjetura de por qué sí y por qué no meterle fuego a una campaña. Lo mismo cabe para Losada, ¿no?, que también tiene 4 años más. Y lo mismo y para Escarpín, que es candidato a diputado provincial. Bueno, Escarpín va a cambiar, porque Escarpín muy probablemente sea diputado, pero sí. Losada y Lewandowski tienen 4 años más de senador. Y eso también es un dilema ético que debiéramos rediscutir en la provincia. Hay gente que trabaja
funcionario político y hay gente que trabaja de candidatos. No sé si el caso de Marcelo Lewandowski o de Carolina Lozada tiene que ver con eso. Bueno, que se da muy particularmente con los outsiders, esto de que trabajen de candidatos. Y justo son conocidos. De dos periodistas que llegan no por sus méritos políticos a la candidatura del senador en su momento, sino por ser dos personas muy conocidas desde la televisión y que a partir de eso construyen una carrera política. Los traigo por un segundo a las aguas locales ahora. Dos preguntas puntuales. Almudena, arranco con vos. La primera tiene que ver con Zuckerman. ¿Se potencia con esa interna con Monteverde? Yo creo que sí, porque ya cuando no fueron en la misma interna hace 4 años, creo que mucha gente después votó a Zuckerman después de haber votado a Monteverde. Me parece que sí, que lo beneficia. No sé si tanto como para ganar, para ser el más votado en las PASO, pero sí que, o sea, entre los dos los más votados, pero creo que sí que lo beneficia porque hay un sector que, por ejemplo, votaría a Ciudad Futura y que de cara a unas generales donde gane la interna Zuckerman, votarían a Zuckerman porque si no se quedan sin un candidato potable. Me parece que sí que fue una buena jugada unir esos dos partidos. Damián, ¿qué pasa con el intendente Hapkin? ¿Hay alguien que se le pueda arrimar, hacer frente al aparato, a la gestión? Bueno, el intendente al ir por la reelección pone el foco justamente en la evaluación que el electorado tenga sobre su gestión, y la verdad es que le han tocado atravesar numerosas dificultades y no llega la gestión con la imagen ideal como para ser plebiscitada. De todos modos, sostiene chances porque es un escenario absolutamente fragmentado, entonces por más que la gestión no tenga hoy un apoyo que ponele, sea, cuando ganó en su momento, ganó con cerca del 35% de los votos. Yo creo que hoy no tiene el respaldo del 35% del electorado o su gestión, es decir, su gestión no tiene ese aval. Sin embargo, me parece que es dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe el candidato más competitivo dentro de esa interna intendente. No es fácil la interna que tiene sobre todo con Miguel Ángel Tesandori, porque paradójicamente el sistema de boleta única, que es una creación de Hapkin, favorece a las caras conocidas, favorece la potencialización electoral de los outsiders. Eso es lo que puede hacer que Tesandori, de quien en realidad no conocemos mucho cuál es su idea como posible gobernante de la ciudad, tenga posibilidades de darle disputa en la interna, en la que yo creo que de todos modos el intendente, por la estructura política que tiene, por manejar el mismo aparato municipal, tiene en principio las de ganar, pero no me parece que el resultado esté puesto. Y un detalle, fue muy duro el intendente con Tesandori y su estructura de política. En realidad, así como es difícil ver a Carolina Lozada trabajando con Puyaro, va a ser muy difícil al ganador de esa interna trabajar con el perdedor de esa interna, independientemente de la posición de Charly Cardoso o del propio Enrique Esteves. Se han dicho cosas muy duras en los últimos días. Igual me parece que es menos costoso que lo de Lozada. ¿Por qué? Sí, porque en realidad Tesandori no tiene una estructura de la política detrás de él que necesite formar parte después de la estructura del gobierno municipal. En cambio, en el caso de Lozada, hay todo un sector del radicalismo y también del PRO que la apoya, y ese sector del radicalismo y del PRO, en el caso de que Puyaro sea gobernador, tanto Puyaro va a necesitar de ellos como ellos de que Puyaro les haga algún lugar en una eventual gestión de gobierno de él, ¿no? Igual yo creo que ha sido más duro Esteves con Hapkin que Hapkin con Tesandori, porque me parece que el Partido Socialista del sector de Esteves ha criticado mucho a Hapkin en estos últimos tiempos porque lo ve como el principal rival de Esteves, me parece, y formando parte de su gobierno. A la presidenta del Consejo hablar que los que no voten en esta interna, refiriéndose a Tesandori y su grupo, votan como una organización empresaria mafiosa, ¿no? Bueno, esto es porque quienes están detrás de la candidatura de Tesandori, hay empresarios que incluso, han tenido algunos problemas en la justicia por el tema del lavado de dinero, ¿no? Roberto, Damián, gracias por venir, y Almudena que se queda con nosotros. Un abrazo. El 3 ya está viviendo las elecciones y el domingo, por supuesto, tenemos un operativo especial desde muy temprano, incluso antes de que se cierren las urnas.